Metodología. Viene del griego métodos. Odos significa camino y logos, tratado. Por eso se asocia la metodología a los procedimientos seguidos en forma sistemática que conducen a un conocimiento al cual se llega mediante un orden. En los libros y manuales de metodología se tiende a considerar la metodología como reglas a seguir, normas a cumplir y etapas a recorrer para llegar a un conocimiento. Muchos la consideran como las ejecutorias para llegar a verificaciones y otros la consideran como la labor de un pionero continuada por sus seguidores. Investigación. ¿Qué es la investigación? Esta viene del latín investigare, que quiere decir seguir el vestigio o rastro de algo. El rastro de algo es un camino, y la manera de seguir ese camino es empleando un método, cuya palabra según su raíz griega quiere decir camino hacia. Investigación científica. Se puede definir como un conjunto de aproximaciones sucesivas que se realiza con el método científico para explicar y comprender determinados hechos o fenómenos, así como también responder a ciertas preguntas. El conocimiento. Viene del latín cognoscere, que quiere decir conocer. El conocimiento es el resultado de la acción de conocer, lo cual supone un proceso mental mediante el cual el ser humano aprende, refleja o modela la realidad. El conocimiento también se puede considerar como la correlación entre el sujeto y el objeto. De esa correlación se genera lo que se llama la imagen o conciencia del objeto. ¿Cómo se produce el conocimiento? Según Aristóteles, la primera etapa para conocer es observación. Para observar hay que emplear los sentidos y a partir de ahí se generan las ideas y se produce el conocimiento. El conocimiento se divide en dos tipologías. La primera tipología es saber qué, saber cómo y saber por qué. Saber qué se refiere al conocimiento de las características y propiedades de los objetos y fenómenos. Tiene que ver con los contenidos manifiestos. Por ejemplo, conocer la composición de una célula orgánica, conocer el celular, conocer las características de los jóvenes universitarios, etc. Saber cómo se refiere al conocimiento de procesos, procedimientos, operaciones y funcionamientos de un objeto o fenómeno. Por ejemplo, conocer cómo un niño de 5 años resuelve un problema matemático, conocer cómo funciona un teléfono móvil, conocer cómo un maestro imparte una asignatura, entre otras. Saber por qué se refiere al conocimiento de los factores causales o condicionantes de la presencia de ciertos fenómenos. Por ejemplo, saber por qué la temperatura cambia durante el día, saber por qué la mayoría de los universitarios no concluyen su carrera, entre otras. El saber por qué es el tipo de conocimiento que le interesa a la ciencia. La segunda tipología del conocimiento se divide en tres: conocimiento ordinario, conocimiento científico y conocimiento filosófico. Conocimiento ordinario es aquel que se adquiere en la vida diaria y en la vida cotidiana y es poseído por cualquier tipo de persona, sin importar su procedencia, costumbres o nivel académico. Se trata de un conocimiento no sistemático ni metódico. Conocimiento científico. Tomando en cuenta que el conocimiento científico parte de hechos y fenómenos, fundamentalmente se centra en el hallazgo de leyes y principios generales que permiten explicar, describir y predecir los fenómenos. Vale decir que el principal objetivo del conocimiento científico es el hallazgo de una ley. El conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico se refiere a cuestiones fundamentales y trascendentales acerca del mundo y de la vida, siendo hasta cierto punto de carácter especulativo, ya que va más allá del conocimiento científico porque profundiza más que éste en los problemas que aborda. El conocimiento. Problemas filosóficos. El conocimiento se puede considerar como una información adecuadamente procesada e interpretada. Epistemología. Para estudiar la problemática del conocimiento hay una disciplina filosófica llamada epistemología. Su etimología se divide en dos: episteme, conocimiento; logos, tratado, discurso, estudio o razón. En la epistemología se plantean una serie de preguntas tales como: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos conocer? ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿Qué es el pensamiento lógico? ¿Qué es la razón? Y otras interrogantes.
Para responder a las preguntas anteriores, la epistemología ha dado lugar a un conjunto de teorías entre las que tenemos dos grandes grupos que son las teorías dogmáticas y las teorías críticas. Teorías dogmáticas son aquellas teorías filosóficas que afirman que el conocimiento que el hombre puede generar será siempre eterno, universal y absoluto. Dentro de las teorías dogmáticas tenemos dos teorías particulares que son el dogmatismo y el racionalismo. Dogmatismo es la teoría filosófica más ingenua propia de aquel que no ha reflexionado sobre el conocimiento. El dogmático cree en lo que le cuentan y en lo que perciben sus sentidos simple y llanamente. Por lo tanto, esta teoría no ve ningún problema para que el conocimiento se produzca. Racionalismo es la teoría filosófica que afirma que los sentidos no nos dicen cómo son las cosas realmente. Los sentidos nos engañan en ocasiones. Por ejemplo, una dama puede ser bonita en su perfil de Facebook, pero fuera de él no lo es. Para el racionalismo, el único conocimiento verdadero es aquel que proviene de la razón. Los seguidores de esta teoría tienen como modelo de conocimiento el conocimiento matemático, ya que las verdades matemáticas, por ejemplo, 3 por 3 es igual a 9, son verdades eternas y universales. Teorías críticas son aquellas teorías filosóficas que afirman que el conocimiento que el hombre pueda generar será siempre limitado, probable y cuestionable. Dentro de las teorías críticas tenemos tres teorías particulares que son el empirismo, el criticismo y el escepticismo. Empirismo. Contrario al racionalismo, el empirismo plantea que el único conocimiento verdadero es aquel que proviene de los sentidos. Para el empirismo, mediante un proceso de análisis de las informaciones que percibimos a través de los sentidos, generamos el conocimiento. O sea, que hay que emplear la razón, pero sobre las bases de las informaciones provenientes de los sentidos. Criticismo. Fue fundado por el filósofo Immanuel Kant. Se trata de una teoría filosófica que nos dice que nosotros no vemos las cosas de igual manera, sino que cada uno las observa de acuerdo con sus capacidades, de modo que el conocimiento que podamos tener de un objeto o fenómeno va a depender de las capacidades que tengamos para conocer ese objeto o fenómeno. Para esta teoría, nosotros no conocemos la realidad en sí, sino determinadas apariencias. Escepticismo. Esta teoría filosófica pone en duda que el hombre pueda conocer, y partiendo de esto, plantea que lo único que podemos conocer son apariencias y la realidad en sí se nos escapa. Sin embargo, los seguidores de esta teoría aconsejan afiarnos del sentido común porque podemos tener un conocimiento probable, pero no un conocimiento metafísico. Además de las teorías dogmáticas y las teorías críticas, tenemos las teorías actuales. Estas son constructivista. El constructivismo fue desarrollado por Jean Piaget. Según esta teoría, el conocimiento es una mezcla de las ideas previas del sujeto y su interacción con el mundo a su alrededor. Funcionalista. Para la teoría funcionalista, la mente es una función de los seres vivos. Para esta teoría, la capacidad de aprender y conocer es una herramienta para sobrevivir. Cognitivista. Para esta teoría, el conocimiento se puede definir como operaciones mentales de procesamiento de información. En la mente humana estarían operando diversos sistemas con la información proveniente de los sentidos e interactuando entre sí. Conexionista. Para esta teoría, el conocimiento se puede definir como una red de conceptos interrelacionados con diversos grados de importancia y diversas clases de relaciones. En acción. Para esta teoría, aprendemos aplicando los conocimientos previos que ya tenemos a la experiencia de la vida cotidiana. Esto ha sido todo en este video. Gracias por haber llegado hasta el final. Estás en Concepto de Historia Universal.